Este programa es hecho para ti, emprendedor, en el cual te brindaremos las herramientas para cumplir tus proyectos y sueños. Nos acompañarán grandes profesionales y compartirán sus conocimientos con ustedes. Bienvenidos a su programa Aprende y Emprende. Bienvenidos a este programa. Muchísimas gracias por estar aquí. Ahora tenemos un invitado sumamente especial, es Carlos Berrientos. ¿Quién está hablando bien? Carlos. Sí. Ya, muy bien, muchísimas gracias. Él es de Perú y yo quisiera pues abrir el tema, que tú mismo te presentes, Carlos, y nos digas cuáles características, y de ahí vamos desarrollando pues los diferentes tópicos o temas que pues va a favorecer muchísimo a todo Sudamérica. Bienvenido, Carlos. Ok, muchas gracias. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Carlos Barrientos, como lo dijo Edwin, soy gerente comercial de la compañía más importante en Perú, en lo que es equipamiento de gastronómico y panadería en nuestro rubro, en Perú. Pertenezco al Grupo Empresarial Alfa, que sin duda es la empresa líder en Latinoamérica en lo que es equipamiento de cocina y panaderías. Aparte de esto, bueno, tengo trabajando ya en el rubro casi 17, 18 años, estoy por cumplir, y he visto cómo ha ido desarrollando la gastronomía, principalmente en mi Perú, bueno, y en otros también, otros países. Y bueno, y además soy docente en una escuela, ¿no? Yo he dicto el curso hace 15 años en el Cordon Bleu, justamente de diseño y equipamiento de cocina, ¿no? Entonces, ahí para poderlos ayudar. Sí, Carlos, mira, sería muy conveniente, y para todos los compañeros chefs que tenemos en toda Sudamérica, la línea que tú estás topando, la línea que tú estás manejando, no solamente es la parte gastronómica, me platicabas, sino también el área de lo que es el restaurante, lo que es bares, etcétera. Toda vez, como te decía Joan, tras micrófonos, la situación ahora con la cuestión de la pandemia, evidentemente pues se hace un poco complicado llegar a la tecnología. Si bien es cierto que la tecnología pues está incursionando en lo que es la cocina, en lo que es el restaurante, etcétera, etcétera. El mismo hecho de ahora tener los restaurantes, tenemos el sistema QR que, bueno, facilita en cierta manera. Pero, ¿cómo tú crees que nos puedas ayudar o darle luces a nuestros chefs en cuanto a lo que son los equipos, los más indispensables para que puedan solventarse en su día a día de gastronómico? Ok. Sí, como tú dices bien claro, ¿no? El tema de la pandemia ha sido algo que nos ha afectado a todos, ¿ok? Lamentablemente muchos proyectos se han quedado en proyectos, no se han podido realizar. Otros lamentablemente han tenido que cerrar y bueno, y no solamente en el área de gastronómico, también ha golpeado en otros rubros. Pero lo que nosotros siempre le comentamos a los emprendedores, por dicho, a los cocineros, es que hay dos tipos de equipamiento, ¿no? El equipamiento tradicional, que de alguna manera es con el que de alguna manera se inició todo este rubro hace muchísimos años, ¿no? Claro. Lo que son cocinas abiertas, las famosas planchas, freidoras, hablando de restaurantes, ¿no? Vamos a tomar en cuenta lo que me comentas, ¿no? Restaurantes. En un restaurante siempre hemos conocido el fuego abierto, que son las cocinas, siempre hemos conocido las planchas, freidoras, gratinadores, etcétera. Dependiendo del tipo de concepto que tenga el restaurante, se va viendo el equipamiento que uno tiene, ¿no? Equipos fríos, etcétera, complementando todo lo que uno necesita. Entonces, claro está que eso es lo que nosotros siempre hemos conocido desde hace muchísimos años, y es lo que con eso hemos crecido, de una manera, o hemos visto, ¿no? Entonces, y que eso, que el costo de inversión de alguna manera no es tan significativo como cuando empezamos a hablar, como dices tú bien, el tema de equipos de tecnología, pero ahí es donde viene un poco la decisión de cada emprendedor, ¿no? Uno dice, ok, mi inversión puede ser relativamente baja, por decir una manera, porque si hablamos ya de equipos profesionales
Sabemos que a nivel mundial el acero no es barato, es un material costoso, y, sí, y sabemos que por normatividad tenemos que tener equipos de acero, porque eso es lo que manda la norma. Claro. ¿Ok? Pero comparando con otros sí es una inversión menor. Entonces, lo que contrapesa, o el inconveniente de esto es que cuando nosotros hemos empezado a crecer de esa manera con equipamiento tradicional, empieza a haber otras cosas que empiezan a que el negocio no es que no emprenda, o sea, no despegue de tal manera, simplemente porque los costos operativos son muy altos muchas veces, ¿no? O sea, yo para manejar una cocina de 6 quemadores, para una freidora, una plancha, por lo menos necesito 3 personas, dependiendo de la habilidad de cada persona, ¿ok? Necesito un espacio de alguna manera relativamente grande por el tema de los pases y todo lo que hay que ver en el movimiento de la cocina, por el tema de la seguridad también, ¿no? Entonces, es lo que nosotros siempre, de alguna manera, le decimos a los emprendedores, a los chefs, le decimos, acá hay 2 maneras de hacer equipamiento, o en forma tradicional, con inversión poca, pero con costos operativos un poco altos, porque es así, no hay otra, o te asocias bien con inversionistas, haces algo diferente con tu know-how que tú puedes tener y tratas de invertir con equipos de tecnología, simplemente para que esos costos operativos sean a la larga mucho más, o sea, que el retorno de inversión sea mucho más rápido, ¿correcto? Y que justamente también, ahora lo que más cuesta, y es verdad, es el espacio. O sea, el espacio es lo más costoso que existe ahora, ¿ok? En todos los países, las áreas comerciales han vuelto muy, o sea, los metros cuadrados cuestan mucho, ¿no? Entonces, eso también, la tecnología lo que hace es que te ayuda a ese punto, a poder invertir en un menor espacio. Por eso existen ahora tantos conceptos como los famosos dark kitchen, por ejemplo, ¿no? Que ahora están tan de moda, ¿no? Con este tema de la pandemia, sabiendo que no puedo tener tanto aforo, porque son las circunstancias, son las limitaciones que tengo, empieza a haber esa tendencia de los famosos dark kitchen para hacer delivery, ¿correcto? Claro. Y los dark kitchen sabemos que son espacios muy reducidos, ¿ok? Muy reducidos. Y justamente lo que están haciendo es eso, ¿no? Apoyarse con hornos combinados, apoyarse con abatimiento, hacer lo que es la cadena fría, para hacer mucha producción en poco espacio y tener mucha calidad de producto en un largo periodo de tiempo, ¿no? Entonces, son los consejos, o sea, yo el consejo que le puedo dar es siempre, yo como profesor siempre le digo, porque todos los chicos que de alguna manera en su momento han sido alumnos míos, ahora ya son profesionales, son cocineros con negocios propios, y siempre había, y hace muchos años que enseño el curso, les decía, acá hay 2 formas de hacer, no hay otra, es en forma tradicional, o quieres apoyarte en tecnología, o hacer un mix del tema, ¿correcto? Y lo único que te va a ayudar eso es a que tú a largo plazo tengas unos costos operativos que te ayuden a que el retorno de inversión sea el mayor, el más pronto posible, ¿no? Y que la inversión en terreno también sea el menor posible. Por supuesto. Mira Carlos, en verdad yo pienso que igual que en el Perú, en todas las partes, en todos los países del mundo, nos ha golpeado muchísimo al área del turismo, ¿no? Y obviamente pues todos estamos tratando de reinventar sobre lo inventado, ¿no? De acuerdo a las necesidades que tenemos. Y evidentemente pues mira, desde cuando la pandemia se vino, y todavía seguimos con aquello porque estamos ahora en la fase de tratar de convivir con esta pandemia, ¿no? Porque esto es a nivel mundial, no es dominio de todo el mundo, pues tú sabes, Europa está nuevamente confinada. Entonces, lógicamente, bueno, los países sudamericanos que sino que somos más descuidados, quizás no tan disciplinados, esperemos Dios mediante que no tengamos que encerrarnos nuevamente. Pero regresando al tema, estamos hablando con Carlos Barrientos para aquellas personas que están en Sudamérica. Y en cierta manera, pues yo quisiera, Carlos, que tú, con tu experiencia, con tu experticia, ¿cómo podrías manejarte en el sentido, o pues cómo se podría manejar en el sentido de un emprendimiento
que sea un costo bajo, con poca inversión, digamos, y porque todo el mundo, como tú bien lo decías hace un momento, pues todo el mundo está tratando de vender lo que puede vender. Si es que conoce algo de cocina, pues lo pone a trabajar. Si no, aprende a hacer cocina. Bueno, hay muchos emprendimientos por todo lado en realidad, ¿no? Pero lo que más creo que es inconveniente en toda Sudamérica es vender en volumen. Y yo tengo acá, no sé, aquí en el Ecuador, lo que es el delivery ha venido a quedarse. Yo pienso que ha venido a quedarse ya de por largo, porque tú sabes, como acabas de decir, el aforo en el restaurante es muy mínimo, ¿no es cierto? Entonces, el delivery es uno de los factores en los cuales, inclusive en la pandemia, pues se comenzó a funcionar. Fíjate, no sé cómo estarán en Perú, pero acá en el Ecuador, al hablar del delivery, era solamente para establecimientos especiales hasta cierto punto, ¿no? Claro. Y bueno, y ahora ya existen motorizados, existen pues empresas que ya se encargan de ir, recoger aquello y se ha transformado en un pick-up. Pero entonces, la pregunta sería, Carlos, ¿cómo podríamos ayudar a aquel emprendedor, ¿no? Aquel emprendedor que tiene en sus manos el conocimiento de la transformación de la materia prima en producto comestible? Como tú dices, ¿no? Que tiene en sus manos el emprendimiento. Y eso es, o sea, los chefs, en este caso, lo que tienen que hacer es crear como... una de las cosas son cocinas pequeñas, y como tú dices, el tema del delivery es lo que es ahora, ¿correcto? Los famosos dark kitchen, ¿correcto? Los famosos dark kitchen, las cocinas ocultas que le llaman ahora, ¿correcto? Ajá. Entonces, mi consejo sería hacer cartas reducidas, pero bien hechas. O sea, recetas súper buenas, ¿ok? Que de alguna manera tomen su tiempo para desarrollar, pero que sean unas recetas muy buenas, ¿ok? Con una carta bastante reducida. ¿Por qué? Porque, como dice el principio del diseño, o mejor dicho, la base de un diseño de cocina, tú no pretendas tener una carta muy amplia si tu cocina es muy pequeña, ¿correcto? Por lógica. Entonces, lo que tú tienes que hacer es hacer cocinas muy pequeñas, cocina, planchita, parrilla, si es que lo quieres hacer, ¿ok? Fríos, muy básicos, algo muy pequeño, pero en la cual te pueda desarrollar 2 o 3 platos que sean, como decimos acá en Perú, el caballito de batalla, ¿correcto? Que sean 2 o 3 platos súper buenos, ¿ok? Que ese sea el punto en la cual en ese pequeño espacio que tengas puedas empezar a dar un buen producto y que la gente obviamente lo empiece a pedir. ¿Correcto? Y una de las cosas que sí tienes que, de alguna manera, preocuparte es cómo va a llegar. O bien te asocias con estas empresas que hacen el delivery, pues sí, Rappi, Globo y todas esas que existen. Sí. ¿Ok? Que a veces, es la verdad, a veces hablando, estamos creo entre personas que sabemos, a veces los márgenes que te quieren dejar no son los muy apropiados, porque bueno, no es parte de su negocio, y a veces el emprendedor se siente medio como que, oye, siento que la mayoría de mi ganancia se está yendo en esta parte, ¿no? Por el tema de las aplicaciones que ellos tienen y todo, que bueno, ese es el know-how que ellos tienen, es la ventaja que ellos han desarrollado, ¿correcto? El aplicativo y el dejar el producto. Entonces, ahí es donde tú tienes que evaluar si realmente tu producto que quieres hacer al precio que lo vas a dejar o que lo vas a vender, pues de una manera te es rentable o no. Y ahí es un tema más un tema de números más que de gastronómico propiamente dicho, ¿no? Sí. O si no, si tú crees que puedes hacerlo con un propio aplicativo, porque de verdad ahora con ese tema, hacer un aplicativo realmente no es tan costoso, hay tantas redes sociales, Facebook. Yo he visto acá en Perú, por ejemplo, gente que tenía un restaurante bastante pequeño, que tenía su aforo, pero obviamente ahorita no están abriendo y de verdad bien, están vendiendo, les va muy bien, súper bien con este tema parece que la pandemia les ha caído a ellos a pelo, porque están vendiendo muchísimo. Yo pienso que la pandemia también sus cosas favorables, ¿no? Sí, exacto, o sea, a otros les ha golpeado, otros se han reinventado de buena manera, correcto, como eso, reduciendo su carta, haciendo cosas que saben que es lo que va a llegar bien al comensal, sin complicarse la vida, ¿no? Porque a veces uno quiere hacer ciertos productos y dice, wow,
es un buen producto, pero buen producto si yo lo cocino y lo sirvo en el momento y la gente lo come en el instante. Pero que tenga un paso de media hora que llegue hasta el comensal, de repente el producto como producto final ya no es el más agradable. Entonces, esas son las cosas que uno tiene que ver y estudiar y saber que en realidad qué platos son los adecuados que puedan llegar en buena forma, que no sufran tanto como se puede decir en cuanto a la calidad y que el comensal lo pueda disfrutar de alguna manera, ¿no? Entonces, yo creo que ese debería ser una de las cosas en la cual los chefs, ¿no?, que seguro son los que nos están escuchando más, son los que tienen que estudiar y ver qué productos realmente, hay productos fríos, etcétera, que la cual si lo haces muy bien la gente lo pide, porque sí, tú te puedes caracterizar en hacer 2, 3 productos fríos y tu especialidad es eso, los productos fríos, si es que quieres hacer eso, y después ya complementarán con otra, si es que quieren otro producto caliente, por decirlo de una manera, ¿no? Entonces, ese es un poco lo que yo creo que en general podría darles el consejo para que sea una inversión bastante limitada. Estamos nosotros pasando, y pienso que todos los países estamos de lo mismo. Sudamérica ha sido muy golpeada precisamente por esto, y tratamos de una u otra manera, justamente en Estrellas TV Online, en recoger a todos los chefs de Sudamérica y que ofrezcan su cultura, sus tradiciones, su gastronomía, ¿no? De lo cual pues tratamos de desvincular un poco de aquel estrés que vivimos cotidianamente, que es el infectarse, fíjate nada más. Sí. Pero de todas maneras, pues lo que tú dices es bastante real. Y yo creo que debemos fomentar de que nuestros chefs más bien se pongan un poquito, incentivarse un poco en hacer las cosas, porque muchas de las veces quieren, como tú dices, quieren hacer muchísimas cosas al rato, pero tomando tus palabras, lo más correcto es unos platillos que sean los específicos, como llamamos platos de estrella, y que vamos a poder ubicar en el mercado ese producto de la mejor manera. Por ejemplo, no sé cómo está por allá la cuestión de bebidas, Carlos. ¿Cómo está la cuestión de bebidas allá? Porque de todas maneras, no sé si allá en el Perú está cerrado todavía los bares, está cerrado las discotecas y más. Sí, todavía en Perú todo lo que es diversión en sí, es más, no solamente diversión, nocturnos, tipo discoteca, bares, eso, sino también clubes, o sea, todavía hay mucha limitación en lo que es en este tipo de negocios, ¿no? O sea, por ejemplo, sitios donde, por darte una idea, ¿no? Habían sitios donde iban a hacer un poco de deporte, ahorita el deporte está también prohibido, el único deporte es el deporte profesional. Por ahí están dando unas concesiones, por ejemplo, de ¿cómo se llama? De hacer fulbito amateur, pero lo que le llaman, no sé si conoces tú, lo que llaman fútbol net, o sea, 2 personas, ¿no? Con una en el medio y nada más, con su tapaboca, pero claro. Y hay un pequeño restaurancito, un sitio donde vendían algo cerrado. ¿Por qué? Porque la municipalidad no permite todavía nada de eso. Entonces, todavía está muy limitado el tema. Algunos clubes, como te digo, para jugar tenis y nada más, y nada, no te puedes obviamente duchar nada, tienes que jugar y lamentablemente irte ya a tu hogar, o bueno, donde tengas que ir, pero no puedes permanecer mucho más tiempo en el sitio. Entonces todo lo que es bebidas en general está cerrado todavía. Pero no obstante, mira Carlos, no obstante a esto, hemos visto en las redes sociales que ha existido un poco la invención, ¿no? de los diferentes tipos de bebidas. Están creándose cócteles, están haciendo coctelería. Correcto. De una u otra manera, ¿verdad? Porque hay que buscar la manera de cómo superar la cuestión económica, porque evidentemente a todos los países golpeó muchísimo, y yo pienso que todos estamos en ese problema de la parte económica, y en donde, pues bueno, como tú decías, en esta terrible situación que nos encontramos, pues hay cosas buenas, hay cosas que realmente se pueden rescatar, ¿no? Y como somos perfectamente
adecuados a las diferentes situaciones que nosotros, el humano se adecua fácilmente a lo que viene, ¿no es cierto? Y ahora, como te decía, tenemos que aprender a vivir con esto, ¿no? Tenemos que aprender a vivir, porque no sabemos hasta cuándo va a ser, hasta mañana, pasado, lunes, no sabemos, ¿no? Al menos el 2020 creo que vamos a terminar como estamos, y quién sabe hasta cuándo estemos con el 21. Pero algo tan importante quisiera que nos digas, la parte esta de bebidas. Acá yo le censuraba a algunos de los exalumnos míos en que estaban manejando la coctelería en frascos, ¿no? Yo le decía, bueno, si es que maneja lo que es la parte de bebida alcohólica, más lo que es jugo de frutas, existe el riesgo de que exista fermentación, existe el riesgo Correcto. De que se oxide, etcétera, etcétera, ¿no? No sé si pasa eso en el Perú, pero aquí se han dado modos de una u otra manera, se han dado modos increíbles que los chicos, pues dice, quiere, ¿qué te digo?, hacer una sangría, pues van a la casa, preparan para todas las personas y dejan, ¿no? Claro. Se ve la manera de cómo... Sí, claro, Correcto. Sí, es una manera, como tú dices, de reinventarse. Y voy, lo preparo en tu hogar y te lo dejo, el delivery, entre comillas, ¿no? Claro. Correcto. Lo que tú dices también es cierto, ese tema del el tratamiento de que para que ese producto, ese licor o ese jugo pueda durar en el tiempo, eso es lo que ayuda, eso es lo que a veces trae el dolor de cabeza y dice, bueno, para eso tengo que invertir. ¿Invertir en qué? En un equipo que en la cual me haga vacío, en pomo, y la cual yo pueda... Pero ya es una inversión de por medio. Es inversión. Correcto, ya viene, es una inversión. Un equipo acá, bueno, al menos en Perú, yo te hablo, hablando en números, dólares, por decir una manera, que es un común. Un equipo puede valer $3,000, por decirte. Más o menos. $3,000. Y justamente nosotros hace una semana hemos traído unos equipos de ese tipo para hacer lo que son vacíos de líquidos, vacíos en pomo, porque, claro. y justamente hablando, no sé si volviendo, pero un poco redondeando la idea, es otro tipo de negocio que se ha inventado, ¿no? Invierte en un empaquetador al vacío, empaco mi producto al vacío, compro un aparato que le llaman el SUSBIT, que es, ¿no? Que es un equipo para poder hacer las cocciones a largo tiempo, constante, que eso sí no cuesta mucho, cuesta pues $500, $400, y ya tienen el negocio, o sea, ponen una batea con agua, empacan al vacío, ponen el producto por largo tiempo, y empiezan a salir los negocios, y de verdad... Claro, esa es una forma en poco volumen, ¿no? Ya cuando empezamos a hablar de volúmenes mayores, ya tienes que ver otro tipo, porque si no, olvídate, no te va a alcanzar el tiempo para poder hacer cocciones en este tiempo. Claro, por supuesto. ¿no? Pero sí, o sea, yo creo que sí, se está viendo, y hay gente que está haciendo, he visto también por las redes sociales que están haciendo lo que tú dices, ¿no? Voy a tu casa, te preparo, te dejo, pero en tu casa, ¿no? O sea, porque no se puede fomentar mucho acá el tema de las reuniones, porque igual acá en Perú llega la policía y... Acá no, igual, ¿no? La gente igual, sí. ¿no? Sí. Pero de alguna manera, como tú dices, se trata pues de poder hacer algo, gente que se dedica solamente, o de alguna manera se ha dedicado toda la vida a eso, ¿no? Bueno, sí, mira, acá en el Ecuador, te digo, bueno, somos países vecinos, en verdad, pero yo creo que la situación es casi semejante. Los restaurantes han abierto ya, bueno, de aquí en Guayaquil principalmente, tiene un aforo más o menos del 50%, en donde ya comienza a trabajarse, pero lógicamente el personal de servicio está bastante reducido, por supuesto, mucha gente se quedó sin trabajo, como sabemos, en el mundo entero, ¿no? Pero estas personas que tienen trabajo, felizmente, pues tienen que asumir muchísimas responsabilidades que antes eran, por decirte algo, 5 o 10 meseros, ahora están 3 o 4. Exacto. Y tienen que abastecer absolutamente todo. Lo mismo pasa en cocina, considerando también el
el distanciamiento social que Correcto. debe haber, etcétera, etcétera, ¿no? Correcto, Bueno, de todas maneras, como te digo, yendo más o menos a la experticia tuya, ¿cómo estás manejando o cómo crees que se debe manejar la cocina dentro de lo que es la bioseguridad? Sí, bueno, claro está que el tema del aforo, de alguna manera, en las cocinas es mucho menor, 60% menos de lo que tienes ahora, por lo menos, ¿ok? Y eso es, o sea, lo que hablábamos, ¿no? O sea, el restaurantero no puede pretender hacer lo mismo que hacía antes. Imposible. No, es imposible hacerlo. Si no tiene plata para invertir, no puedes hacer otra cosa. Tienes que quedarte con la cocina que tienes y reducir carta. No hay otra, porque si no vas a hacer un mal servicio. ¿Correcto? Igual el aforo cambia, porque claro, el aforo cambia, es menor aforo, perfecto. Pero si sigues teniendo la misma variedad, puede ser que ese aforo te tome toda la variedad posible y te complicas la vida, ¿no? Lamentablemente, exacto, se complica la vida. Por eso que hay que empezar a reducir y el cliente tiene que entender. El cliente tiene que entender de que sí, ¿no? Una de las cosas que sí yo creo es una tendencia y va a ser una tendencia digo lamentablemente sí por la situación, pero es algo, por ejemplo, ¿no? Yo ya no salgo a restaurantes, de verdad, por un tema de seguridad. Claro. La vez pasada fui a un restaurante después de mucho tiempo, después de todo este tema de la pandemia, y me trajeron el cubierto, ¿no? Entonces yo ya por el porque conozco tantos años, conozco casi todos los restaurantes de acá de Lima y por donde me muevo mucho, que es en Miraflores, en la parte de Lima. ¿Cómo te pasaron la cubertería? No, me la dieron en un sobrecito, en un paquetito envuelto, ¿no? Yo le digo, señorita, al vacío seguramente, porque acá... No estaba al vacío. Mira, entonces yo le digo a la señorita, un favor, ¿me puedes traer un vaso de agua hirviendo, no caliente, hirviendo, por favor? Y me dice, cuatro soles, me dice. Y le digo, no, señorita, no voy a sacar mi filtrante para ponerlo. Lo que quiero es poner mi cubierto para asegurarme, porque yo sé que ustedes no tienen máquina lavavajillas, lamentablemente. Y me dice, sí, no tenemos. Eso es, le digo. Me dice, no, nosotros lo lavamos con lejía, ¿no? Que es el cloro. Nosotros lo lavamos con cloro. Mira, no es que, de verdad, te creo, y de verdad no estoy desconfiando, pero prefiero asegurarme, le digo. Claro. ¿Ok? Solamente lo hago por eso, no lo hago porque de verdad, tú vas a ver, yo no voy a sacar ni un filtrante ni nada para que veas que no voy a tomar el agua. Solamente lo quiero para poder desinfectar de alguna manera mi cubierto, le digo, y asegurarme, ¿no? Entonces, esas son las cosas que yo le digo a los que ya están aperturando y reaperturando. A los que tienen las vajillas, bien. A los que no tienen, digo, asegúrame, o sea, cómo el comensal se va a asegurar de que el cubierto que le estás dando realmente está desinfectado. ¿Cómo? Sí. ¿No? Que de alguna manera tú dices, no, Carlos, pero ahorita no hay dinero para hacerlo. Perfecto, y lo entiendo. Los bancos están ayudando, acá hay un programa en el gobierno que se llama Reactiva. O sea, ¿por qué te digo? Le digo, porque eso, aunque parezca mentira, es algo que hasta puede ser hasta marquetero. ¿Por qué? Porque tú de manera puedes dar a conocer, poner un cartel, lo que quieras, que acá el cubierto está desinfectado, el plato está desinfectado porque trabajamos con máquina lavavajillas. No sé, lo puedes hasta decir. ¿Por qué? Porque lamentablemente en nuestro país no hay costumbre de eso. ¿Ok? No hay costumbre. ¿Ok? Entonces, como no hay costumbre, pero la gente también dice, oye, pero el cubierto, ¿cómo? Y ya la gente empezó a ver eso de otra manera. Claro. Y sí, pues, o sea, que hace muchos años se ha tenido que hacer, y toda la vida ha tenido que hacer eso, no solamente por el COVID, sino por todas las enfermedades que pueden pasar, claro. ¿Ok? Pero ahora te puede ayudar, te puede servir esto inclusive hasta que la gente venga con confianza y se siente en tu restaurante y pueda venir a comer un plato de comida, ¿ok? Entonces, te digo, ¿no? O sea, hay cosas que sí uno tiene que reinventarse, sí, reduciendo, sí. No puedes tener 6, 7, 8 personas como tienes antes de la cocina, necesitas tener 3 o 4, no puedes más. Hay que reducirle la carta, el cliente tiene que entender y explicarle, señor, ¿por qué antes vendías 20 platos y ahora tienes 10, 8? Señor, simplemente porque no... El cliente tiene que conocer. Exacto, y es bueno que el mozo esté preparado y pueda explicarlo, porque a veces
Claro. Nosotros decimos, quien se come todas las protestas de los clientes son los mozos. Si los mozos no están preparados para poderles explicar de buena manera a los clientes al contrario, si tú al mozo lo preparas, si tú al mozo lo capacitas y le dices cómo debes explicar el por qué está cambiando, el cliente va a decir, bueno, qué bien, qué gusto me da que el mozo esté preparado y que todos estén en la misma sintonía y que el restaurante de alguna manera quiera atender de la misma manera como tenía antes cuando tenía el aforo y cuando se podía trabajar de otra manera, ¿no? Entonces, es imperativo de que nosotros en nuestros países, como tú bien dices, no existe cultura desgraciadamente y ahora está la gente un poco relajada, ya parece que la gente ya no cree que la situación sigue igual, ¿no? Porque ya no ve las muertes, ya no se ve las muertes tan directamente, pero bueno, de todas maneras. Miren, mis amigos televidentes, estamos aquí hablando con Carlitos. Él está en Lima, Perú, y quien les habla, estamos en Guayaquil, Ecuador, con Estrellas TV Online. Bueno, de todas maneras, estamos nosotros ayudando en cierta forma a nuestros chefs de Sudamérica y dando un poquito una pauta importante de cómo estamos manejando. Pues justamente estamos hablando con Carlitos Barrientos, estamos hablando desde Lima, Perú, de las situaciones que está pasando precisamente antes y durante la pandemia y ahora con la pandemia, tomando en consideración que antes de la pandemia pues ya es historia en realidad y ahora estamos en la faceta ya, se podría decir, asentándonos en qué es lo que tenemos que hacer. Carlitos, yo quisiera en cierta manera que tú les puedas pedir a los chefs, ¿no? Los diferentes tipos de manejos que pueden tener en los equipos, sin necesidad de que sean de tecnología de punta, sino lo más comunes que se pueda tener, porque hemos hablado con México, hemos hablado con Costa Rica, hemos hablado con diferentes países, en donde ellos justamente están trabajando, digamos, a la buena de Dios, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y como bien lo decías, en unos establecimientos están trabajando, pues, con un aforo limitado. Entonces, más bien yo quisiera que estén apoyados ya con un profesional como tú, estén ya apoyados en algo empresarial, en algo para que puedan llegar pues al emprendimiento. ¿Qué te parece, Carlos? Vamos con eso. Sí, por eso, como hemos estado ya hablando hace un momentito, ¿no? El tema es la inversión en una cocina, por más pequeña que sea, no es poca, ¿ok? Porque sí hay una inversión de por medio, que claro, que cuando nosotros nos basamos en lo que es una cocina básica, por decirlo de una manera, para poder preparar algo, es muy simple, ¿no? O sea, y lo que hay que hablar, que la cocina, cuando nosotros hablamos de un emprendimiento muy básico, muchas veces nos centramos solamente en la parte que nosotros creemos que es la propiamente dicha, lo que es la cocción. Pero cuando nosotros estamos en un emprendimiento, tenemos que darnos cuenta que la producción de comida en general, de alimentos, pasa por 7 áreas, ¿ok? Que eso es lo que uno tiene que ver. O sea, uno a veces piensa, oye, ¿qué necesito para hacer un negocio de cocina? Necesito una cocina, una plancha y una freidora. Ya está, con eso no. Mira, escúchame, hay más allá de eso. ¿Por qué? Porque tienes que darte cuenta que primero los insumos tienen que entrar a tu operación, ¿correcto? Correcto. Entonces, si viene un proveedor a dejarte los insumos, tú necesitas controlar esos insumos, o sea, necesitas saber cómo vas a, por ejemplo, oye, te traigo la cantidad de cárnicos que me pediste, correcto. ¿Cómo controlo primero la calidad del producto, si está a la temperatura adecuada, y 2, si realmente es el peso que yo te pedí? Entonces, te estoy trayendo la fruta o te estoy trayendo las verduras que me pediste para el día, correcto. ¿Cómo sé yo en qué condiciones están? Si es igual y si es el peso adecuado, etcétera. Entonces, hay que ir viendo que primero uno tiene que ver el área de recepción de los insumos, ¿correcto? Pequeño, seguro que sí,
Básico, sí, pero tiene que ser muy básico. ¿Pero qué cosa es básico? Tienes que tener una balanza al menos, porque si no, ¿cómo vas a hacer la inspección y el control de eso? Tener un termómetro a la mano, un termómetro a bolsillo, sí, que es ideal para poder controlar las temperaturas de que están teniendo los productos. Necesariamente, así es. Necesario. Una pequeña mesa de trabajo para que las cosas no estén en el piso, obviamente también. Entonces, empiezas a sumar eso, porque es parte de este negocio, señores. No, lamentablemente es así. ¿Ok? Claro, Dos, después de eso necesito, luego que hago la recepción, necesito llevarlo a guardar, es decir, al almacén. ¿Correcto? Entonces necesito almacén de fríos, que puede ser una refrigeradora, un congelador, si es producto congelado, y una estantería, unos banquillos, unos racks para poder colocar las cosas que no necesiten ni congelar ni refrigerar. ¿De qué tamaño? Va a depender justamente del tamaño de operación que tengas, del espacio con que cuentes. Una vez un alumno me dice, profesor, la refrigeradora de mi casa, como yo recién voy a empezar, mi mamá tiene una refrigeradora bastante grande, ¿usted cree que pueda servirme para mi negocio, no? Y yo le digo, alumno, le digo, cualquier equipo frío sirve, con tal que guarde bien la temperatura. Lo único que uno tiene que tener claro es que esos refrigeradores, que son de casa, por más grandes que sean, son refrigeradores de casa, o sea, no están preparados para recibir tanta mercadería, porque es así, ¿ok? Entonces, si tú empiezas con ese negocio y vas viendo que lo que vas guardando está guardando bien la temperatura del producto, no hay ningún problema, pero te vas a dar cuenta que mientras supuestamente vas creciendo, porque de eso se trata, uno cuando hace un emprendimiento es para ganar dinero, es así de sencillo, ¿correcto? Y entonces estás vendiendo más, ya tienes que empezar a implementar otra cosa, algo ya comercial, profesional que le llaman, ¿correcto? Entonces, le digo, ya son dos áreas que vamos viendo, ¿no? Refrigerador, área de refrigeración, almacén de congelación y almacén de secos. ¿Dónde guardo el arroz? ¿Dónde guardo el azúcar? ¿Dónde guardo la harina? ¿Dónde guardo las verduras que no necesitan refrigeración? Etcétera, etcétera, ¿correcto? Ver el espacio. Dos, ahora, solamente para terminar esa parte, a veces uno dice, oye, no, pero es que tengo espacio pequeño. Perfecto, tienes espacio pequeño, pero necesitas de todas maneras tener el almacén del día. Máximo hasta mañana. Ahí viene el tema. Si tú quieres que tu proveedor venga todos los días, o tú quieres mismo ir a comprar al mayorista, al mercado, ¿no? Como le llamen en cada uno de sus países, quieres ir tú a hacerlo, hazlo. Perfecto, no hay ningún problema. Pero igual tienes que tener un sitio donde vas a guardar las cosas para que tengan un orden, ¿correcto? Claro. Porque hay que entender que ya no estamos trabajando en la casa, estamos trabajando a nivel profesional y hay gente que está a trabajar con nosotros y tenemos que cuidar el almacén, que es lo más preciado, porque ahí está la mercadería, ahí está la plata del negocio, ¿correcto? No tenemos que dejar ni que se pierdan, ni que se malogren. Así de sencillo. Por eso que tenemos que tener cosas buenas que hagan que los productos se mantengan de buena manera, ¿correcto? Uh-huh. Luego de eso viene el área de preparación. Es el área todos los chefs llamamos el mise en place, ¿correcto? O sea, sí. Donde pico, donde corto, donde licúo, donde proceso, etcétera, etcétera, ¿correcto? Entonces ahí vemos, oye, una licuadora, perfecto. Lo que, no sé, acá en Perú, por ejemplo, se usan mucho las licuadoras, los blenders, lo que usan los americanos, ¿no? Porque en otros países usan la licuadora de mano que usan los europeos, ¿no? Ajá. Entonces, y sí, una tabla de picar, y ahora la norma ya me pide, pues, ¿no? O sea, la norma sanitaria me pide que tengo que tener tabla de picar por colores, es lo que me pide la norma. Para diferenciar, igual que los cuchillos, y tengo que tener una superficie de acero inoxidable. Entonces ya voy viendo que también necesito mesas de acero inoxidable, necesito tabla de picar, necesito licuadora. Entonces voy haciendo eso. Luego ahí donde viene ya la parte propiamente dicho de lo que es la cocción, lo que es la preparación de lo que yo voy a preparar, y nuevamente el menú dicta el equipamiento. Ok, 2, 3 entradas, 10 entradas, va a decir, oye, qué cantidad de productos fríos, si es que va a ser equipo frío vas a necesitar, mesas ensaladeras, si es que vas a necesitar mesas ensaladeras. Tú sabes que uno de los productos banderas del Perú es el ceviche, ¿correcto? Y no es posible pues que yo entre a una cocina
y vea y me encuentre que el pescado está a temperatura ambiente, que la costilla está a temperatura ambiente, porque eso no puede ser, correcto. Entonces, mínimo necesitas una mesa con frío, con sus beans, para que puedas mantener y puedas armar el ceviche, en este caso, o cualquier entrada fría, si es que, ¿no? Y el fondo va a depender, obviamente, del tipo de producto que tengas. Si necesito saltear, que acá en la cocina peruana, combinada con este tema de la cocina china, que tenemos mucha influencia, claro que viene sí. el tema del salteado, ¿no? Entonces, acá en Perú se usa mucho el wok, correcto. Si quieres un wok, trabajas el wok para hacer tus flambeados, ¿ok? Entonces, va a depender de la carta, obviamente, el equipamiento, pero sí una cocina abierta, una cocina de unos 6, 4 quemadores, dependiendo de la carta, una plancha, una parrilla, si es que vas a hacer parrilla. Si no vas a hacer parrilla, mucha gente, ¿qué hace? Al final, yo siempre digo, ¿qué cosa es la parrilla? ¿Qué diferencia hay entre la parrilla y la plancha, no? La plancha es un cárnico, eso, en plancha, que no tiene, y la diferencia con la parrilla que tiene rayas, es la percepción que uno tiene, ¿correcto? Y sabemos que trabajar, y parrilla normalmente nosotros lo podemos asociar con carbón, pero trabajar con carbón en una cocina profesional es súper difícil, es súper complicado, la logística es demasiado sucio. Entonces ya pues la gente trabaja con parrillas a gas, correcto, para marcar sus productos, y por ahí ya hacen, bueno, los chefs ya saben hacer lo que son sus esencias de carbón y todo eso para que pueda tener el trabajo del ahumado, ¿no? Entonces, dependiendo de eso, si quieres tener una parrilla, bien, si no, va a depender. Si tu carta no tiene parrilla, no tienes por qué tenerla. Si tu carta tiene mucha fritura de papas, etcétera, si por ahí va el concepto que tú tienes, si necesitas una freidora. Entonces, va a depender de la carta de eso para poderte hacer. Necesito gratinar. Si tu plato, vamos a suponer, si tú dices, oye, acá el cliente que yo trabajo, según lo que veo, le gusta mucho el tema de gratinados. Excelente. Pero no tengo para gratinar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo haces o no lo haces? ¿Inviertes o no inviertes? ¿Quieres vender o no quieres vender? No hay otra, ¿correcto? Entonces, y si necesitas gratinar, bueno, necesitas un pequeño gratinador, que por ahí localmente también se fabrican y puede ayudarte, y creo que en otros países también se pueden hacer localmente y te ayuda un poco al tema del ahorro, lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Pero igual es una inversión. Y no solamente eso, por eso yo también digo, ahí hablamos de la parte de abajo. Hay otra cosa importante que a veces no nos damos cuenta, y muchas veces son las primeras cosas que yo me doy cuenta cuando entro a una cocina o cuando entro a un proyecto, ¿no? Yo siempre miro arriba, veo el techo y subo, y me dicen, ¿para qué quieres subir? Porque quiero ver el tema de la extracción. ¿Qué tan complicado es la extracción en el sitio donde quieres estar? ¿Ok? ¿No? ¿Por qué? Porque si estás en sitios muy residenciales, obviamente el vecino no va a querer, por más rico que cocines, no va a querer que ese olorcito a comida o la grasita llegue a su ventana, porque olvídate, no, pues claro, él quiere oler a comida, pero en su casa, no que en la ventana se pegue la grasa. Entonces empiezan a ver los problemas. Entonces ahí es donde viene el tema, y sí es claro decírselos al emprendedor. Esas son cosas que a veces que determinan si el proyecto va o no va, porque a veces se complica mucho el tema de la extracción, y muchos proyectos se quedan en proyectos, o no se realizan en el lugar donde se había previsto por el tema de la extracción. La extracción es un limitante, y la extracción lamentablemente no es barata muchas veces cuando tienes muchas restricciones, ¿ok? Entonces, hablando de consejos a los emprendedores, es que lo primero que tienen que ver es el tema, aunque no lo crean, el tema de la extracción, que es muy, muy importante. Hay gente que dice, no, yo sí trabajo con carbón, de todas maneras, porque mi plato tiene que saber a carbón, porque es lo que me da a mí, es lo que le gusta a mi público, ¿no? Perfecto, pero extracción de carbón es otro mundo, extracción de sólidos es otra cosa, okay. Correcto, y es mucho más caro, claro. ¿Ok? Entonces, si estás pensando ahorrar por un lado, pues olvídate, no te compliques la vida con la otra, porque si no, se te va a complicar, te van a cerrar el local, olvídate, puedes tener muchísimos problemas. Y no solamente pensando en el cliente interno, que son nuestros trabajadores, no solamente hay que ver el tema de la extracción, sino también el tema de la inyección. ¿Por qué es eso?
tú no le puedes quitar todo el calor y el oxígeno que hay en una cocina, porque también tienes que inyectarlo. De repente no con campanas, pero sí con ventilaciones mecánicas, naturales, pues, de una manera para que pueda haber ese flujo, ¿no? Entonces, ya hablamos de 4 áreas, ¿no? Recepción, almacén, precocción, cocción. El área de servido, bueno, es parte de la cocina donde vas a apoyarte, donde vas a colocar el plato, donde vas a hacer que el plato, que de repente he puesto el arroz con una guarnición y un cárnico, sabemos, poniéndole la hojita, poniéndole ¿cómo se llama? El adorno, ya tiene más valor, ¿correcto? Entonces tenemos que tener un área donde vamos a colocar eso. Luego de eso, luego que ya el comensal disfruta de tu comida y disfrutó de la sazón que tienes, regresa el plato y justamente lo que nosotros hablábamos, ¿cómo lo vas a lavar? ¿A mano o mecánicamente? Claro. ¿No? Y nuevamente volvemos a lo otro. Si lo vas a lavar a mano, no hay ningún problema. Pero lavar a mano significa 2 o 3 personas por lo menos, dependiendo del aforo que tengas. ¿Ok? En estos momentos, repete, es poca. Todos sabemos que esto, de alguna manera, con el tiempo, tiene que llegar a cierta normalidad. No sé si al 100% de normalidad, no creo, pero al menos un poco más de lo que tenemos ahora. ¿Ok? Entonces, lavando a mano, sabemos que es... De repente los 20 primeros platos se desinfectan sin problema. Cuando el aforo empieza a subir, esa desinfección lo que hacen es lavar, pero lamentablemente ya no empiezan a desinfectar por la rapidez que empiezan a querer los platos la gente en la cocina. Excepto que tengas un lote muy grande de platos y que hagas que eso ¿no? Y la otra es en forma mecánica, que una sola persona te puede hacer el lavado sin problema alguno. Bueno, pero hay una inversión de por medio. Que es donde viene un tema de decir, 3 personas versus una, que rompa platos versus que la rotura sea mínima. Y ahí es donde tú empiezas a hacer los números y dependiendo de la inversión que puedes hacer. Y terminamos y esa es la sexta área. Y la última área obviamente es la área donde voy a hacer el tratamiento de desperdicio, que básicamente es donde en qué lugar de la operación voy a acumular la basura para que después se vaya justamente al desecho. Entonces, uno cuando hace uno se proyecta a hacer un emprendimiento, yo siempre le digo a la gente que de alguna manera pasa un habla por mí, ¿no? Hay que hacer un proyecto primero. O sea, muchas veces nos entusiasmamos y yo soy buen chef, yo soy buen cocinero, voy a entrar a esto. Yo siempre le digo, como decía Napoleón, vísteme despacio que estoy apurado, ¿ok? Hay que hacer las cosas bien. Claro. Tengo muchos casos de que, oye, no sabía, porque te lo juro, Edwin, que siempre era el común denominador de gente cuando empieza el negocio, me dicen, yo pensé que era así, y voy al 50% y voy al 50%, me dice. No pensé que era. Le digo, claro, porque a veces, como digo, estamos pensando simplemente en la cocina, en el horno, ¿cómo se llama? En esto, y ya está. Hoy digo, y no sabías, además, como hablábamos, el tema de la extracción, no sabes que tienes que hacer obra civil, no sabes que tienes que hacer algunas remodelaciones, no sabes que tienes que cambiar el piso, las luces. Y no solamente, yo te hablo en esta parte de la cocina, ¿no? O sea, la parte que es la especialidad que yo manejo. Otra cosa es afuera, el salón, esa es otra cosa, ¿ok? El bar, ¿no? Que el bar muchas veces es lo que impacta a la hora de entrar al restaurante, y es lo que muchas veces también vende. Entonces, muchas veces yo digo, mejor, ¿por qué no haces un proyecto? Haz un proyecto, o sea, un proyecto te va a costar mucho menos. Y realmente vas a saber si tienes el dinero para poder hacer la inversión o no. Y si no la tienes, pues eso está. Tú tienes el proyecto, tú lo has desarrollado, busca socios. Hay gente que todavía quiere invertir, ¿ok? Y si tu proyecto es bueno y tú eres un buen chef, un buen cocinero, entonces, oye, van a invertir contigo, ¿no? El tema es eso que a veces nos entusiasmamos, entramos, y cuando volteamos y vemos, ya nos gastamos todo y estamos a la tercera parte del negocio, a la tercera parte del proyecto. Y a veces, por la desesperación, no nos queda otra. Salimos como salimos, claro. y que Dios me ayude para poder sacar adelante esto, ¿no? Así es. ¿No?
¿no? Fíjate nada más, Carlitos. Y miren, amigos televidentes, hemos hecho nosotros una pequeña radiografía de cómo se puede hacer un emprendimiento. Y pues lógicamente, Carlos, que es conocedor en este punto, pues se puede hacer, por supuesto, pero hay muchas facetas en las cuales hay que tener muchísimo cuidado para poder emprender. No solamente es el conocimiento gastronómico, que si bien es cierto, ahí está el conocimiento, está prácticamente las manos que pueden manejar, pero existen otros elementos que son indispensables, como es el equipamiento, como bien lo decía Carlos, pues poner en cada una de las facetas, cada una de ellas, la cadena de frío, la cadena de calor, etcétera, etcétera, el que también vaya un extintor, perdón, ¿cómo es? Extracción. Sí, gracias, Carlitos. Extracción, etcétera. De todas maneras, ante la situación que estamos nosotros abocados con esto de la pandemia, no quiere decir que no podamos hacer un emprendimiento, pero los proyectos hay que hacerlos con muchísimo conocimiento, y como bien lo decías, Carlitos, pues realmente, pues si alguien quiere invertir, qué mejor que se inyecte un poco más económicamente y se pueda mejorar, ¿no? Hay veces que lo abren por abrir y así como abren, cierran muchísimos establecimientos precisamente por la falta de conocimiento, por la falta de no de visión, sino pues del desconocimiento de todas maneras. Carlitos, yo te agradezco muchísimo pues el haber compartido con nosotros aquí a Sudamérica, haber compartido desde Lima, Perú, acá en Estrellas TV, Ecuador, desde Quito y Guayaquil. Pues esperemos que no sea la última vez que nos visitas, por favor, y pues cualquier otro momentito estaremos ya con las preguntas que sin lugar a dudas vamos a tener con nuestros televidentes. Así es que, Carlitos, te agradezco enormemente y esperemos que estemos contigo. ¿De acuerdo? Muy bien, Edwin. Muchísimas gracias y un gusto, y cuando gusten estaremos para poder aportar algo de los años que tenemos en este rubro. Muchísimas gracias. Supuesto, claro que sí. Y ahora pues nos has dejado con la inquietud del emprendimiento, y eso es lo que pues nosotros vamos a ver posteriormente. Carlitos, muchísimas gracias. Este programa es hecho para ti, emprendedor, en el cual te brindaremos las herramientas para cumplir tus proyectos y sueños. Nos acompañarán grandes profesionales y compartirán sus conocimientos con ustedes. Bienvenidos a su programa Aprende y Emprende. Síguenos por nuestras redes sociales.